Bien, amigos y Radio Escucha, regresamos con ustedes después de escuchar algunas canciones que Enrique Seleni seleccionó con tal cuidado para aquella evocación, inducción e inducción hacia las drogas. Nos ha hecho por ahí compañía este tipo de vocaciones y por eso mismo quiero hacer extensivo un tipo de adicción que nos hablaba Enrique Seleni cuando estábamos fuera del aire y que él mismo se preguntaba, oye, ¿habrá adicción al, hacia el estudio? ¿Habrá adicción hacia la ciencia? ¿Habrá adicción hacia esta forma de vincularse incluso hacia los libros, hacia las ideas? Enrique Seleni, ¿estás por ahí? Sí, claro, por aquí estoy. Bueno, lo sacaba a colación porque en alguna entrevista algún científico, así que bueno, le preguntaban pues, por qué se dedicaba a la ciencia, ¿no? Bueno, de pronto no viene el caso sacar su historia personal, pero eh, sí, mencionaba que es adrenalina, o sea, como que, digamos, cualquier cosa que nos parece emocionante, podemos estar, por ejemplo, trabajando obsesivamente toda la noche, quedarnos hasta la madrugada. Incluso esta persona que menciono, pues sí, es algo que acostumbraba. Y bueno, en una entrevista mencionaba algo, decía que de las personas que conocía, bueno, conoce a estos CEOs de compañías. Dice, no, pues es que ellos no trabajan así en realidad, digamos, de alguna manera por el dinero, era por, digamos, el poder, ¿no? O sea, no los mueve el dinero, o sea, sino eh, esta sensación, ¿no?, de poder, digamos, de alguna manera, con alguna decisión, mover grandes cantidades de recursos humanos, materiales. Entonces, sí, cuando menos en ese sentido, también le mencionaba aquí con Comunica lo de esta película del Lobo de Wall Street, ¿no? Que estos corredores de bolsa que se dedican a especular, ¿no?, con las acciones, demás. Vemos en esta película, pues, como tenían sus, pues, bacanales, ¿no? Cuando cerraban negocios, ganaban grandes sumas de dinero, pues de pronto se dedicaban al despilfarro, ¿no? Y es algo que existe en las sociedades humanas desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, Incluso no propiamente desde el capitalismo. Y bueno, hay pues otros tipos de adicciones. Había un programa que se llamaba, o se llama, no sé si lo sigan pasando, Tabú. Vi la primera temporada. Entonces, pues hay otros tipos de adicciones. Por ejemplo, hay una que es de comer, ¿no? Pueden, estas personas que llegan a los 450 kilos más o menos. Así que pues, prácticamente viven para estar comiendo, ¿no? Precisamente ayer o antier se murió una persona en Inglaterra, hace un tiempo se murió que vivía en Monterrey. Uh-huh, Y uh-huh. así como esas, pues hay otras adicciones, hay Que, coleccionistas compulsivos, ¿sí? que justo por ahí, perdón Enrique, lo mencionaba al inicio o en la primera parte de la emisión, donde me gustaría que fuéramos un poquito, quizá, em, poderle dar un nombre mucho más, quizá, con una Delimitado. lectura un poco más rigurosa, al menos, donde quizá en lugar de estar hablando de una adicción a, a la comida, bueno, pues valdría la pena quizás señalar que se trataba de una compulsión, más que pensarlo como una adicción, Ajá. donde esta colección, el coleccionista tiende mucho más también a una forma de vincularse con los objetos que con las personas y que esto es comúnmente verlo en esa compulsión. Entonces, por supuesto que la adicción tiene cara de compulsión, pero no es lo mismo, al menos clínicamente. Por eso es que trato de señalarlo con cierta rigurosidad. Ajá. Eh, Que le llaman pero obsesivo compulsivo.
que es una estructura, el obsesivo, de sí. Y bueno, pues podríamos hablar en otro capítulo, por supuesto, de los tipos de estructuras que hay, quizá, pero creo que quisiera más bien responder hacia estas formas donde lo que llama la atención es insisto, en una vinculación de estar con lo otro, es decir, con objetos, y estar con los demás, con los otros, desde una forma de estar adictivamente vinculado. ¿Cuántas formas les decía que hay de parecer una pareja que nunca se separa y en el momento en que se separan truenan porque no podían estarlo desde otra forma, ¿no? Donde la ninfómana, es que trato de recordar en Nymphomaniac que lo que dice esta mujer que, que no le interesaba, incluso se reía o trataba de omitir cualquier otro discurso emocional que tuviera un hombre, ¿no? Ella lo que le interesaba era el contacto con físico con los hombres, donde pareciera más bien que en lugar de vincularse con los hombres, parecía más bien se vinculaba con el pene, es decir, con una parte del cuerpo de los hombres, no era con los hombres, ¿no? Pero bueno, evitaría también incluso delimitar tanto eh, que eso era lo que hacía la ninfómana en ninfomanía, porque hacía muchas otras cosas más y respondía muchas otras preguntas más allá de solamente esta forma de decir o de señalar que más que con hombres se vinculaba con una parte del hombre, es decir, no estaba cercana al portador de ese pene, sino más bien lo que quería era penes. Y justamente cuando empieza a vincularse, porque su amiga le revela que el mejor sexo es con amor, pues es ahí donde le viene una crisis, ¿no? Donde esta ninfómana dice, no, 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 de esto no se trataba. Y empieza una búsqueda compulsiva por ese hombre y que, bueno, pues si bien pudiera parecerse también a una forma de adicción y que esto abre la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una compulsión y una adicción? Que les digo que se parecen mucho. Pero antes de responderla, sigamos, Enrique, con esta forma en la que estabas tú nombrando, de estas formas que Tabú señala, ¿no? Este programa que también en alguna ocasión la vi, donde vi otras formas de estar cercana de una manera inminente, de dejarte rebasar por eso otro, de dejarte tomar por eso otro, donde terminas siendo anulado desde el control, desde eso que, insisto, que decía en un principio, donde lo otro termina siendo aplastante, ¿no? Sea una percepción, sea un objeto, sea una ideal, perdón, qué bonito lapsus tuve, fíjense, sea un ideal, sea cualquier idea, lo otro termina siendo eh, el dominador por esto, por esta persona, por por este que termina consumiendo C por lo otro, ¿no? ¿Me va siguiendo, Enrique? Sí, sí, te sigo, pero bueno, por ejemplo, en el caso de estas personas que comen demasiado, por ejemplo, si de pronto no tuviesen comida, pues no tienen así alguna especie de reacción, digamos, como la de una persona que no tiene droga. Entonces de pronto quiere así, digamos, conseguirla como del lugar, ¿no? Este tipo de comportamientos. Eh, También me acuerdo que en este programa de Tabú sacaba un caso, hay un lugar en Seattle donde tiene una como clínica donde pues las personas que pues digamos alcohólicas pues les dan cierta rotación así de cervezas y eso y les van a sí, es una especie como de eh, ¿cómo le diríamos? Sí, no es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sino que es, digamos, un lugar donde brindan cierta atención o los tratan más así como personas que tienen una, digamos, enfermedad, ¿no? Entonces, eh, digamos, buscan ayudarlos. Y bueno,
que son situaciones donde se dan muchas críticas, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, pues cómo se va a estar gastando dinero en pues del dinero público, ¿no? En sostener un lugar de este tipo, ¿no? O sea, vas y te dan tu cerveza, ¿no? Alegas que eres alcohólico. Bueno, Oye, oye, Enrique, justo creo sí, que me parece que estarías por un lado también señalando en esto del tratamiento y de la respuesta que da un adicto. Por un lado, pensar en cómo un adicto responde de manera distinta a una sustancia física que a la comida. Definitivamente, no es lo mismo la química que tiene el cuerpo de un adicto a la marihuana, a la de la cocaína o a la de la morfina o a la del alcohol. Por supuesto que no es lo mismo los periodos incluso ay, se me fue la palabra cuando dejas de tomarlo y el consumo se hace a un lado y entonces entran en una crisis de separación del consumo. abstinencia, ¿no? Exacto. El síndrome de abstinencia que termina siendo un infierno para el adicto, sea cual sea. ¿Saben qué otra forma estaba yo pensando de adicción? Y que algunos radioescuchas creo que me estarían colgando desde este momento que lo diga, o quizá me vetan, ¿verdad? No, siempre y cuando se le diera como un claro marco y encuadre a esto. Eh, la adicción a las ideas religiosas, ¿no? Que podría también tener más cara quizá de una obsesión, quizá hasta de una perversión donde la religión se un fetiche. Bueno, pues definitivamente no es lo mismo estar pegada a una idea que, pues, que una jeringa que te produce un cambio en segundos, ¿no? No, definitivamente el síndrome de abstinencia te la cobra. Y de ahí que existan distintas formas de tratamiento y distintas formas de entendimiento hacia el paciente, porque tú te dabas risa y decías, bueno, no es lo mismo que Alcohólicos Anónimos a esta clínica en Seattle o quizá en otras clínicas en las que te puedo decir que he tenido oportunidad de estar, donde la idea de ser un paciente o de enfermo, pues definitivamente cambia a partir de desde, pues desde la propuesta de cambio o de tratamiento. Y lo que te quiero decir es, pues bueno, la adicción siempre va a estar rodeada de esta forma, decía yo, de lo que lo otro te domina. Entonces, una abstinencia frente a lo químico, pues te la va a cobrar de una forma que tú y yo sabemos, y creo que todo el mundo, o la mayoría de la gente, sabemos lo que es una abstinencia en una cruda en la que no te vayas tan lejos. Estamos hablando de un vino tinto, una botella de vino tinto, donde un six de cervezas o quizá una caja de cervezas, vaya, esto te lo cobra el otro día el cuerpo. Ahora imagínate una química, una reacción frente a una adicción, la del cigarro misma, ¿no? Que es de las más difíciles de sobrellevar, donde las clínicas, incluso en lugar de, obviamente, de dar cigarro, te puedo decir que una de las formas para sobrellevar el síndrome de abstinencia al cigarro es el jugo de naranja, ¿no? Por las razones que tienen que ver por una química sanguínea y demás detalles. Pero bueno, sí, sí creo que apela a esto. Y por otro lado, donde la idea que por supuesto hace un momento lo nombrabas, insisto, en neurótico, digo, perdóname, en Alcohólicos Anónimos y donde también Neuróticos Anónimos lo presenta, ¿por qué no? Donde Alcohólicos Anónimos se les arrebata esta forma de quitar la sustancia, si no es arrebatada de un día para el otro. Bueno, pues también hay perfiles para todo, ¿eh? Donde hay personas que tuvieron adicción al tabaco y dijeron de un día para el otro lo dejo porque no lo soporto más, o donde ya no lo necesita más. Bueno, pues hay muchas formas de poder restituirlo, pero de lo que quisiera señalar para seguir tomando esta forma de abordaje de las adicciones es que curiosamente la mayoría de las adicciones se desplaza.
y normalmente es desplazado justo a ideas. Por eso es muy común que en Alcohólicos Anónimos o en algunos otros tratamientos de los amigos, del padrino, hacia el mismo tratamiento, va a ayudar a hacer una transformación interna. Y así es, amigos, vámonos a corte con una canción más y regresamos. Habrá adicción hacia la ciencia, habrá adicción hacia esta forma de vincularse, incluso hacia los libros, hacia las ideas. Enrique Seleni, ¿estás por ahí? Sí, claro, por aquí estoy. Bueno, lo sacaba a colación porque en alguna entrevista, Bien, amigos y Radio Escucha, regresamos con ustedes después de escuchar algunas canciones que Enrique Seleni seleccionó con tal cuidado para aquella evocación, inducción e inducción hacia las drogas. un científico, así que bueno, le preguntaban pues, por qué se dedicaba a la ciencia, ¿no? Bueno, de pronto no viene el caso de sacar su historia personal, pero sí mencionaba que es adrenalina, o sea, como que, pues, digamos, cualquier cosa que nos parece emocionante, podemos estar, Nos ha hecho por ahí compañía este tipo de vocaciones y por eso mismo quiero hacer extensivo un tipo de adicción que nos hablaba Enrique Seleni cuando estábamos fuera del aire y que él mismo se preguntaba, oye, ¿habrá adicción hacia el estudio? por ejemplo, trabajando obsesivamente toda la noche, quedarnos hasta la madrugada. Incluso esta persona que menciono, pues sí, es algo que acostumbraba. Y bueno, en una entrevista mencionaba algo, decía que de las personas que conocía, bueno, conoce a